pues vamos a iniciar con la exposición. Si nos apoyas, por favor, Carmen, con tu presentación. También igualmente les voy a pedir que estén atentos a lo que nos pide Carmen para dar alguna retroalimentación en el caso de retroalimentación. Pues mi escuela de práctica fue en la Melchorocampo, ubicada en la calle Guillermo Prieto, Colonia Centro, y se encuentra en muy buenas condiciones. Más sin embargo es de tamaño muy pequeño. Por ejemplo, un salón abarca la mitad de este y está conformado de 25 a 30 alumnos. Se me fue asignado el grupo de cuarto A cargo de la maestra María de Jesús Cristina López Bustos. En la primera jornada sí asistió toda la semana, pero en la segunda no fue ya ningún día, sin aviso previo, y tampoco iba la maestra de inglés. Y la directora me ponía a hacer cosas administrativas que le correspondían a la maestra Cristina. El salón estaba conformado por 24 alumnos, entre ellos se encontraba un niño con autismo, una niña con síndrome de Down y una niña con un nivel de lectoescritura igual al niño de primer grado. Más adelantito se hablará de ellos, y son niños que faltan mucho. En cuanto a las barreras de aprendizaje, encontramos la actitudinal, la pedagógica y las organizacionales. Se realizaron 3 diagnósticos, un test de canales de aprendizaje donde se descubrió que la mayoría de los alumnos aprenden visualmente y kinestésicamente, un test psicosocial descubriendo que había un alumno a quien la mayoría de los alumnos no lo juntaban ni querían trabajar con él, a excepción de 3 niñas, y un factor socioeconómico, un diagnóstico de factor socioeconómico para descubrir si las familias de los niños cuentan con los recursos estables para poder llevar el material solicitado para las clases. En cuanto a los niños con necesidades especiales, es Jimena, la niña con síndrome de Down, Axel con el niño con autismo y Luna con la niña con un nivel de escritura igual al de un niño de primer grado. Jimena no cuenta con las mismas habilidades, destrezas y conocimientos que sus demás compañeros para poder realizar las mismas actividades que ellos ni trabajar los mismos temas. Es una niña muy tímida y no habla más que con solo una niña con la que socializa a veces, pero no habla, solo se le junta y se le pega. Axel es un niño muy inquieto, poco sociable y es muy agresivo. Es muy inteligente, pero sin embargo no le gusta realizar actividades donde él tenga que escribir mucho. Le gusta más realizar dibujos y, por ejemplo, si yo veo que ya no está trabajando, la maestra Cristina me dijo que ya no le estuviera solicitando que siguiera trabajando porque puede tener reacciones muy agresivas tanto con los niños como con los maestros. En cuanto a Luna, no se puede solicitar las mismas evidencias que al resto del grupo, es muy inteligente. Al momento de hablar, si le preguntas algo, sí te sabe responder porque sí comprende el tema, pero al momento de solicitar actividades ella se cierra al decir que no sabe leer y que sabe escribir si solo lo copia desde el pizarrón. Es aquí donde podemos encontrar la primera barrera de aprendizaje, la cual es pedagógica, ya que los niños tienen un retraso académico y por tal motivo no se les puede poner ni solicitar las mismas actividades y evidencias o conocimientos que al resto del grupo, ya que desde un inicio se conoce que los niños no lo pueden llevar a cabo debido a sus barreras que enfrentan. Es por este motivo que se pensaba trabajar de diferente manera con ellos, pero las 2 semanas últimas que estuve con ellos ya no asistieron ni una sola vez. Ahora, generalizando el grupo, son un grupo que es muy trabajador y muy inteligente, muy tranquilos. Por ejemplo, si yo me salgo acá con la dirección o a hacer otra actividad, los niños pueden hacer la actividad como se las solicite, pero son muy individualistas y son muy atacantes a grupitos que no son de sus amigos. Y es por este motivo y estas características que todo el grupo se ha llegado a la conclusión que dentro del grupo existe una barrera de aprendizaje actitudinal y organizacional.
Y es por esto que era necesario incorporar una innovación donde los alumnos pudieran trabajar en equipo para que pudieran socializar entre todo el grupo y no solo cerrarse a sus compañeros o que solo ellos consiguen lo que quieren y ya que los demás lo solucionen como puedan. Existieron dos maneras en las que formar los equipos. La primera fue al azar, que la propusieron los mismos niños, donde decían que yo hiciera papelitos, ya, por ejemplo, del 1 al 3, y ya los niñitos que les salía el 1, pues eran el equipo. Los que salían el 2 era otro equipo, y al que les saliera el 3 era otro equipo. Y el otro era que yo los formaba un día antes y el siguiente día ya nada más les decía quiénes iban a formar equipo. Y esto me funcionó mucho porque, por ejemplo, los primeros días yo los formaba todos y no les parecía mucho. Y fue cuando propusieron lo del azar y era un día yo y un día ellos, un día yo y un día ellos. Entonces, los resultados que pude obtener con el trabajo en equipo fueron muy buenos, ya que no fue un proceso muy rápido, sino que fue poco a poco, porque al principio pues sí se discriminaban a algunos compañeros, los excluían porque decían, tú no sabes, o tú no, tú esto y así. Pero poco a poco ya se fueron involucrando, todos veían las habilidades que cada uno tenía y era lo que lo ponían a hacer en el equipo. Aprendieron a convivir más entre todos, tanto así que a la hora del recreo ya se veían los grupitos más grandes y jugaban entre todos. Y también cuando tocaba hacer actividades individuales ya se apoyaban entre todos. Por ejemplo, una vez les realicé un cuestionario donde solo podían resolverlo con un resumen que habían hecho en la clase anterior. Y les dije que si me lo respondían todos, podían salir la clase de inglés, que no tenían, a jugar con las pelotas. Entonces, para que todo el grupo pudiera salir, lo que hicieron es, por ejemplo, si un niño tenía la 1 y los otros no, se la pasaban entre sí. A escondidas primero, pero ya después me pidieron permiso. Y pues yo considero que fueron resultados muy buenos porque dejé un grupo ya más unido, donde ya se apoyaba más entre todos. Y listo. Sería todo. Ya. Antes de que se retire Carmen, ¿algún comentario o recomendación para mejorar el contenido de su trabajo? Bueno, de aquí, adelante, Carmen. Bueno, yo considero que sí ha de haber sido como muy complicado que estar trabajando. Primero porque la maestra pues no le informó que no iba a ir, entonces como que tiene que reorganizar todas sus actividades, de los tiempos, igual por ejemplo de la maestra de inglés, de todas las demás actividades, entonces siento que pues ella se tuvo que dar como un esfuerzo, un plus para poder pues salir adelante y pues dar lo mejor de ella. Muy bien. Gracias, Caro. ¿Algún otro comentario, chicos? Ahí, Carmen, como recomendación, al inicio de tu diagnóstico planteas bien la identificación de ciertos estudiantes que tienen problemas, por ejemplo, Jimena, Axel y Luna, me parece. En ese caso, lo que te recomendaría sería que generaras alguna relación con tu planeación, lo que tú, por ejemplo, diseñaste en cuanto a actividades. Es que sí estaba planeado, pero no fueron. Era involucrarlos poquito, pero no asistieron ningún día. Muy bien, entonces hacerlo explícito aquí en tu presentación, algún esquema. Muchas veces si hay estudiantes que no asisten o surge alguna situación que de alguna forma dificulte que ustedes apliquen su planeación, pues ya es distinto. Pero aquí lo importante es que ustedes señalen ese proceso de qué era lo que les correspondía ya a esa planeación atender en cuanto a las situaciones que se identificaron en Axel, en Luna y pues todo lo que se también con Jimena. Sí, dentro de lo demás, bien. Igual también en la evaluación. Recuerden que en evaluación siempre es necesario de alguna forma puntualizar dentro de su redacción qué es lo que están identificando como avance. O sea, decir, dentro de la rúbrica que yo diseñé de mi lista de cotejo, identifico que al aplicar la actividad, o sea, la actividad que haya sido, este estudiante está expresando un avance. Porque dentro del diagnóstico también recuerdo que ustedes estuvieron recuperando con su diario esos estudiantes que tenían alguna dificultad en el desarrollo cognitivo.
tenemos que priorizar y darle seguimiento, al menos en la secuencia de estas diapositivas, es a los aprendizajes. Sí, porque lo vas haciendo bien en cuanto a esos estudiantes. Ese es un acierto muy importante en el caso de nuestra compañera Carmen, que tiene bien precisado a esos estudiantes. Eso es muy importante. Pero ahora, ¿qué viene después? ¿Cómo es ese tratamiento que se les fue dando? Principalmente a ellos, porque los identificaste como los que tenían mayor dificultad en su aprendizaje. Y de alguna forma, si existieron más avances entre los otros niños, también se puede mencionar. Pero en ese caso, sí darles a ellos pues, este tratamiento especial. Y simultáneamente, si hubo otro avance también en los estudiantes, también mencionaron que fue como lo estamos logrando también recuperar con nuestro diario, que es con lo que hemos estado recuperando información, e incluso algún trabajo. Si en el trabajo vemos alguno de esos indicadores, señalarlo, alguna línea que nos precise qué avance identificamos y asociarlo a esa relación. Muy bien, Carmen. Entonces vamos a continuar. Vamos a realizar unos trabajos. Bueno, buenos días compañeros, maestro. Yo también les voy a hablar sobre mi proyecto de innovación acerca de mis jornadas prácticas. La primaria donde me tocó practicar es Aguiluchos de Chapultepec. Se encuentra en la no reelección número 2 de San José, Colonia Centro. El grupo que me tocó practicar el tercer grado son 30 alumnos y a mí me tocó practicar lengua materna, desafíos matemáticos, artísticas y entidad. En el contexto escolar tenemos las condiciones de la escuela, se encuentran medianamente adecuadas debido a que es como una escuela muy antigua, tiene grietas, la distribución de los alumnos no es muy adecuada, su tamaño, hay algunos que están pequeños y hay otros que están más amplios. Por ejemplo, en el mío había mucho calor y diario estaba prendido el ventilador, pero en el caso de mi compañera Flor, pues sí se veía más ventilado, y en el de mi compañera Daniel, pues también hacía mucho calor. Cuenta con rampas, yo vi una pues para la entrada y poquitas adentro. Sin embargo, yo considero que en el caso de, por ejemplo, los baños, el de los niños está abajo, pero el de las niñas está en el segundo piso, o sea que en el caso de las niñas que sufrieran alguna como discapacidad motriz, pues sería complicado, o sea, tendría que ir a los de los maestros o a los de los niños, y pues es como un problema. También tenemos los recursos básicos como la luz y el agua, si existía, y cuenta con solamente 2 proyectores y una computadora. Eso yo lo comprobé cuando iba a hacer mi actividad de discapacidad con mis compañeros, que nada más había una computadora, entonces fue como que un problema porque tuvimos que buscar a la maestra y pues bueno, un relajo. Y también de material deportivo, sin embargo nosotros creo que nada más utilizamos los aros y algunas pelotas. Tiene buena ubicación, pues es una zona céntrica. También yo apliqué en mis días de observación y garantía diagnósticos del test sociométrico con la finalidad de identificar las relaciones de los alumnos, y uno de canales de aprendizaje con la finalidad de identificar las maneras en las que se trabaja mejor cada alumno y analizar qué alumnos son visuales, auditivos, kinestésicos o incluso de 2 canales. En el primero se hicieron preguntas como, por ejemplo, ¿con quién te gustaría trabajar? ¿Con quién no? ¿Y por qué? Era muy importante el por qué. Y en el caso de los canales de aprendizaje, pues se hacían preguntas como, por ejemplo, si estuvieras en tu casa, ¿qué preferirías? ¿Escuchar música, ver televisión o jugar a la pelota? Y como resultados de los test, bueno, también se aplicó un sociograma en el cual pude identificar de manera general que existe una gran convivencia porque el grupo es muy unido. Pero en el caso de las actividades es muy diferente porque obtuve que el 60% de los alumnos no les gustaría trabajar en equipo, como el alumno Jesús, porque es muy distraído. El 30% de los alumnos no trabajarían con el alumno Baruch, también debido a que les cuesta leer y escribir correctamente, que es problemas de lectoescritura, que es mi problema central. Y pues en totalidad de los alumnos les gusta trabajar con Luis y Ángeles, ya que son muy comprometidos con el cumplimiento de trabajos y de tareas. Bueno, yo también considero que es muy importante las barreras de aprendizaje, las BAP, que fueron las que dificultaron el cumplimiento de los indicadores, pero primero debemos saber qué son las barreras de aprendizaje. Las barreras son todos aquellos factores en el entorno de una persona que cuando están presentes o ausentes limitan el funcionamiento y generan discapacidad. Hace referencia a las dificultades que experimenta cualquier alumno o alumna en su proceso de aprendizaje, en su integración, participación y en la vida escolar. Bueno, pues son todos esos factores que limitan el proceso de una persona. En el caso de los alumnos, pues su integración y su desarrollo.
Y entre las barreras y retos, pues primeramente el salón se encontraba en desnivel, es decir, pues había unos alumnos que tenían más rezago y otros que estaban muy adelantados, por lo que también fue como que un factor. En cuestión de los actitudinales, existía mucha exclusión por parte de los dos alumnos, Jesús y Baruch, sobre protección en algunos alumnos, ya que unos eran hijos de maestros y pues eran consentidos, como el caso de mi compañero Mau. También existió un descuido por parte de los padres de familia en algunos. Al contrario de la mayoría de mis alumnos, muchos eran muy descuidados porque sus papás trabajaban y pues los dejaban con sus abuelitos y pues ya. También pedagógicas, al realizar los temas superficialmente por falta de tiempo en el caso de la maestra, porque siempre como que se atrasaban los temas y quería verlos como muy superficial, pero no existiese como conocimiento en los alumnos. Y muchas interrupciones constantes, porque cuando me tocó practicar, al igual que con mi compañera Yuli, la maestra siempre me interrumpía. Y yo pensé que era porque, pues no sé, estaba mal en algo. Incluso yo al final le preguntaba, pues, qué necesitaba yo, pero pues me decía, no, pues esto y esto y esto. Y yo lo cumplía, pero al día siguiente, pues lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y como que ese fue como que un factor también. Y de organización, ya que en ocasiones no se contaba con el tiempo suficiente, incluso teníamos que tomar la hora de educación física, y existía un reglamento en el aula que no se cumplía. La maestra lo tenía así grande, pero puso el rincón y pues nadie lo vio y la maestra ni lo mencionó. También yo apliqué el diseño universal de aprendizaje, el DUA, en el cual es el diseño de los materiales y actividades didácticas. Se divide en 3 principios. El primero es múltiples medios de representación, el que del aprendizaje. En para los alumnos con capacidades sobresalientes se aplicaron exposiciones, en donde ellos tienen que buscar mediante diferentes medios como libros o internet, de tarea, información acerca del tema, como por ejemplo del cuidado del medio ambiente, y se les asigna a ser encargados de un equipo de manera que fueran guiando a sus demás compañeros a trabajar, porque también se frustraban mucho porque terminaban muy rápido y pues por eso se implementaron más actividades. También para los alumnos con deficiencia educativa se implementan actividades diferentes para su mejoramiento en la lectoescritura y se le mencionaban frases como yo te ayudo, si puedes, inténtalo de nuevo, a manera de motivación, y también el apartamiento de distractores porque eran muy distraídos esos niños que pues los excluían. Y aquí nuestro principal, como por así decirlo, valor o factor era la motivación y el respeto. La número 2, múltiples medios de acción y expresión, el cómo del aprendizaje. En ese se solicitó al alumnado la elaboración de tareas que implicaban algo de obstáculo, como por ejemplo la investigación de significados. En el caso de, a mí me tocó trabajar con canciones infantiles, tenía que preguntarles qué era el ritmo, qué eran las aliteraciones, qué eran los versos, o si, pues sí, como las clasificaciones de las canciones. También se promovía la autoevaluación, por ejemplo, al momento de su presentación, ellos pudieron observar qué se les dificultó, qué habilidades tenían, qué les hizo falta para mejorar. Después, el 3, que es múltiples medios de compromiso, el porqué del aprendizaje, se hicieron modificaciones sobre la manera de trabajar de cada tema. Por ejemplo, en las canciones infantiles, primeramente se les presentó que si les gustaba la música, que si existían diferentes géneros, se clasificaban las partes de la canción. Después les daba yo ejemplos de canciones, las interpretábamos, luego leíamos el libro, también les puse un video musical y al final pues ellos presentaron su canción infantil. También la indicación de los tiempos para que fueran adaptándose a trabajar bajo tiempo. Siempre yo les decía, tienen 5 minutos, tienen 10 minutos y ya, y hasta ahí. Y la dinámica del semáforo para el orden del grupo. Me sirvió mucho, ya que yo hice un semáforo de FOMI y, por ejemplo, todo el alumnado tenía que llegar al verde. Si tenían verde, a todos les daba estrellita. Si nada más llegaban hasta el amarillo, nada más los que cumplían con todos los trabajos se les daba estrellita. Y si era el rojo, pues a nadie. También apoyos diversificados. Se fomenta la participación de los alumnos al inicio de cada tema, de cada materia, y se propicia el respeto a las opiniones de los demás, así como a prestar atención y a guardar silencio. Y bueno, yo evalué en cada materia con una escala estimativa y un registro de tareas, de cumplimiento de tareas y de asistencia. Los logros que considero que obtuve fueron primeramente el cumplimiento del problema central, que era el problema de lectoescritura, ya que se le asignaban pues más trabajos por ejemplo, al alumno Baruch. Y pues sí, considero que sí iba mejorando. También la eliminación de la mayoría de las VAP, ya no existía tanta exclusión por los alumnos porque ya cada vez se iban como que mejorando más. El manejo de los valores, ya les había mencionado, el respeto y también el diálogo.
El cumplimiento del reglamento ya lo pusimos como más central para que lo vieran y siempre le decíamos, ¿qué dice la regla? Y así. Y se cumplió con los indicadores también, se desarrolló la motivación y el regulamiento de la conducta con base a la estrategia del semáforo. Y pues como conclusión, yo considero que con base a lo observado en estas 2 semanas de práctica, podemos decir que nosotros como practicantes en ese pequeño lapso que estamos, tenemos como propósito que los alumnos desarrollen habilidades cognitivas de manera que tengan progresos escolares más exitosos. Como futuros docentes, cumplimos un papel importante, pues somos guías del progreso que cada alumno vaya cumpliendo. Es por ello que se debe tomar en cuenta que para un avance en los procesos de aprendizaje es fundamental 2 tipos de elementos que yo considero que son importantes, los cuales son la educación académica y la socioemocional, pues en ella se puede construir su propia identidad, desarrollo integral, inclusive el papel que cumple en la sociedad. Y pues eso sería todo. Esa es una frase que me gusta, de la innovación. Y ya. A ver, muy bien. ¿Qué nos comenta al final tu frase? Dice, la innovación es un proceso organizado y creativo que parte de una necesidad que el profesor visualiza en su práctica y que trata de trascenderla para llegar a un cambio que impacte y que se debe evaluar para ver si se logra. Muy bien. ¿Y esa frase te lleva a cuestionarte algo sobre tu trabajo? Pues... Sí, ¿como qué, por ejemplo? Pues no sé, que debo de como que mejorar o ser más creativa para mejorar un impacto en los alumnos, algo así. Muy bien. A ver, ¿alguien le quiere comentar algo a Cassandra sobre su trabajo? Adelante. Bueno, respecto a su práctica, creo que, bueno, yo la veía todos los días que salía muy desmotivada porque su maestra interrumpía sus clases. Sí. Sin embargo, ella trataba de pedirle una retroalimentación y el siguiente día, como dice ella, cumplir con todo eso que le decía la maestra. Pero toda la jornada su maestra interrumpió y se la pasaba desanimándola. Pero pues como yo la veía trabajar y que siempre llevaba material y cambiaban cosas, pues considero que aprendió de ello a pesar de lo que le sucedió. Muy bien. ¿Y cómo te sentiste ante esto, Cassandra? De esta situación de la maestra. ¿Cómo lo fuiste sobrellevando? Pues yo hablaba con ella para que pues, se alejara tantito. O cuando se iba yo aprovechaba y pues practicaba y todo, pero sí fue como que un factor. Incluso yo lo llegué a hablar, le dije, pues maestra, pues ¿qué me hace falta? Siempre le decía, ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Y ella me decía, no, pues esto. O detallitos pequeños y yo los trataba de cumplir. Incluso una vez traje una maqueta en la primera jornada de todo el aparato y yo lo estaba explicando y ya estaban trabajando los niños, pero luego llegó la maestra y lo volvió a explicar y pues yo ya me quedé sentada ahí sin hacer nada porque pues, la maestra se aprovechó de mi material y se quedó también con mi semáforo. También. Y de tu experiencia ya ahora, ¿cómo te sientes en este caso? A partir de esto, ¿te ha fortalecido? ¿Cómo Sí. ha influido en ti? Sí, ya como que siento que he mejorado en este caso. En la cuestión emocional. Sí. Por ejemplo, así como para ser más precisos. No sé. Emocional. Porque incluso los últimos días ya como que ya la maestra ya no se metía tanto y ya yo me sentía más motivada a dar la clase. Y siento que los niños sí aprendieron con lo que yo les di y pues también con las recomendaciones de la maestra, por supuesto. Muy bien. Sí, miren chicos, aquí es muy importante también tomar este tipo de situaciones y principalmente como lo comenta Cassandra, evaluar para ver si se logró. La evaluación involucra esa valoración de todos esos factores que influyeron. Por ejemplo, nos comenta acerca de la maestra. Si ella llegó a interferir dentro de nuestra práctica, también tenemos que mencionarlo. Incluso cuando tú estás aquí presentando los instrumentos, Cassandra, ahí tú puedes hacer alusión a esto. Por ejemplo, yo estuve abordando esta actividad, identifiqué que existe un avance, pero la maestra posiblemente influyó, quizás no le pareció el planteamiento o simplemente interrumpió lo que haya sucedido. Eso es importante que ustedes también aquí lo agreguen. Ese tipo de situaciones es lo que nos va a permitir también crecer. O sea, cuando alguien está de alguna forma condicionando la práctica o influyendo también de una manera negativa, nos lleva a cuestionarnos algo. ¿Qué vamos a cambiar en nosotros? ¿Qué podemos mejorar? Muchas veces puede que no sea tan pertinente la participación de ella, quizás para influir de manera negativa.
pero en otras ocasiones sí podemos llevarnos algo. Bueno, si ella hace esto, quizás dentro del esquema que ella concibe de práctica o de desarrollo de una clase, yo puedo recuperar esto, porque también hay que tener presente que nosotros nos estamos incorporando a una cultura distinta, a una visión, a una concepción distinta. De alguna forma también tenemos que obedecer todos esos códigos que tenemos de alguna forma implícitos, que son los que nos van a permitir también sobrellevar la situación. O sea, no de alguna forma tener esa resistencia. Quizás no fue en tu caso, Cassandra, pero hablo así de manera general, que de alguna forma sí tenemos que atender, porque no vamos a llegar en muchos casos a violentar quizás algo distinto. Incluso puede ser algo inconsciente que le genere el desagrado porque identifique alguna amenaza, que ve una buena práctica, que los niños comienzan a tener mayor confianza contigo, que te desenvuelves mejor. O sea, pueden ser muchos los factores. Por eso aquí en la evaluación tenemos que analizar con evidencias, ver qué comentó este niño, cómo estaban demostrando su atención, su participación. Y todo esto es lo que nos va a permitir llegar a caracterizar realmente esa evaluación. ¿Por qué existió ese aprendizaje con base en los indicadores? ¿O por qué no existió? ¿O de qué manera influyó e incluso obstaculizó posiblemente esa práctica? Pero no lo vamos a saber si no tenemos la evidencia. Y así tú ya puedes hablar con mayor argumento. Miren, mi práctica consistió en esto. Yo identifiqué que este niño sí contestó a la respuesta donde se identifica el indicador, y pues esto ya te da más argumento de que sí funcionó. Por eso hablábamos de esto, que al final te dije sobre la evaluación. O sea, esto tendría que ser mucho más minucioso para valorar todos esos productos a partir de los instrumentos que tú fuiste aquí planteando. Bueno, muy bien, entonces. Muy bien. Buenos días, compañeros, les voy a presentar de manera rápida el proyecto integrador. Primero que nada, pues la primaria es Leonardo González Peña, está ubicada pues en Villas del Dorado, pues aquí realmente. La organización pues es completa. El aula que tuve fueron alumnos de quinto A, porque solo hay uno por lado, son 6 en total. Y pues tengo 20 niños y 15 niñas, pues la mitad, 25. En pocas palabras, la innovación que implementé fue acompañamiento. Nos dice que a los alumnos más rezagados se les pasó un tutor, el cual estaría al pendiente de ellos durante las clases. Durante las otras jornadas, las anteriores, detecté como 5 alumnos que de plano pues, no hacían nada, ni literalmente nada, o sea, no participaban, no trabajaban, no entregaban trabajos. Y pues no indagué mucho con sus familiares. ¿Por qué? Porque pues, por el tiempo que tenemos, pues no tenemos como que oportunidad para hablar bien con ellos, ¿qué pasa? Entonces pues hablé un poco con el maestro y también pues con ellos mismos. Me decían que pues en sus casos no les permitían, o no, mejor dicho, no les ayudaban pues sus papás, sus hermanos, como que los dejaban solos y pues no hacían nada. Y pues a cada alumno pues más como rezagado, por así decirlo, era que le asignaba un tutor, o sea, un compañero de la misma clase que sobresalía. Sin embargo, también pues el acompañamiento estuvo también con todos. ¿Por qué? Porque de manera grupal lo que hacíamos era socializar todo lo que decíamos, y también si había un error lo socializábamos, si tenían dudas lo socializábamos incluso. Los objetivos pues era el compañerismo, o sea, crear más compañerismo en el aula para que se apoyaran mutuamente y se crea un ambiente de confianza. ¿Por qué? Porque pues obviamente como en todos hay como que subgrupos, entonces no todos los subgrupos se llevan como que bien, a veces como que se molestan, se pegan, etc. Y pues en esta aula pues no era la excepción, había niños que no se llevaban bien, niños que como que pues ay, no quiero hablar. Y pues se entiende por qué, porque son niños pequeños, como que no tienen como que la idea de pues respetar. La otra es la de pues creatividad, o sea, impulsar la creatividad con el trabajo en equipos mediante el diálogo para la elaboración de ciertos productos. O sea, los trabajos en equipos o en parejas los implementé. ¿Por qué? Porque el maestro, pues el titular, era como muy individualista.
durante la observación vi que los tenían en fila. Prácticamente, por ejemplo, para enseñar matemáticas, proyectaba un problema, ellos lo escribían y pues ya resuelvan. Y todo el salón callado, nadie interactuaba y pues prácticamente lo escribí. Iban solo con el maestro aquí a revisar si estaban bien mal. Decían, no está bien, voy a revisarlo. Y yo cambié eso, era como que pues, todos dialogamos, todos entramos como que en confianza para pues, participar. Porque les dije muy claro que pues, que no supieran, sino que pues, tendrían que estar como que participando con el fin de que de crear esa confianza para partir de ahí y ver entre todos de qué resultados salía en matemáticas. Pues el liderazgo en cuanto a los tutores, porque en sí ahí me surgió una dificultad, era de que pues obviamente llegó el momento en el que decían, pues como por qué no voy a hacer caso a mi compañero, pues no es nada de mí y así. Sin embargo, pues le di cierta autoridad y en caso de que su compañero la saltara, pues me eligieron a mí y yo ya acudía con ellos. En esa parte me dice que pues que supieran los tutores que tenía liderazgo en ese momento, pero uno sano, o sea, un liderazgo sano, obviamente no iban a abusar de su compañero, no pasando la tarea. Y un líder que se ve en su compañero y se motiva a hacer lo mejor, o sea, también tenían que ver los tutores, pues tenían que tener empatía por su compañero con el fin de ayudarlos. Y pues esfuerzo realmente por parte de quién, pues de los alumnos más rezagados. ¿Por qué? Porque pues tenían que pues, trabajar, traer tareas, participar y pues obviamente pues, estar más activos en clase. En cuanto a puntos importantes, pues el acompañamiento grupal se daba a la hora de socializar resultados. Es lo que les decía, el acompañamiento está implícito, porque lo que dialogábamos, no los dejaba a todos como que, pues háganle como quieran, guitarra, les gusta a cada uno y ya. Los tutores tenían pues derecho a asistir a sus compañeros, ya les dije, y pues se trabajó el valor de empatía por el lado de la socioemocional, que fue lo que nos pidió el maestro. Porque la empatía, pues siento que viene muy de la mano con el compañerismo. Hay que ser empáticos para poder pues, ayudar al prójimo. En cuanto a la materia de español, era pues prácticamente elaborar resúmenes. Aquí pues las actividades iban centradas pues, a las prácticas del lenguaje con el fin de que dialogaran sobre sus procesos para resumir información y también para dar opiniones, sugerencias, métodos propios. Esto es un error ortográfico. Era sobre, en pocas palabras, socializábamos el cómo sacaban los resúmenes, cómo resumía, qué métodos usaban, para posteriormente adentrarme a lo que eran dos cosas, los mapas conceptuales y los mapas. Eran los mapas conceptuales y los mapas. ¿Sabes? No, pero sinópticos, sí. Mapas conceptuales y sinópticos. ¿Por qué? Pues ya, quieras o no, pues en este grado tienen como que cierto grado de complejidad organizar información. O sea, se necesita mucho organizar información. Así que primero, pues háganlo como quieran, saquen de esta información pues lo más importante. Y había quienes obviamente empezaban a subrayar todo, literalmente. Entonces, bueno, otros pues ya estudiaron un poquito, otros ya andaban viendo con su compañero cómo le hacía y pues llegó un momento de ver, pues no, compartan cómo son sus métodos y todo eso y ya, socializando, así. Y con el fin de llegar a ese punto, de tratar de llevar un orden, ver lo que es de realmente subrayar, porque incluso pues yo también hice un ejercicio con ellos de que era, pues, vamos a subrayar yo lo hago y ustedes subrayan lo importante, y pues yo obviamente ya subrayara más 2, 3, 4 palabras importantes y ellos no, siguen haciendo pues, todo. En matemáticas, aquí pues nada me surgió un inconveniente, llevaba pues esto de resolver problemas involucrados multitudes, instancias, pasos y capacidades con unidades convencionales, incluyendo el kilómetro. O sea, en pocas palabras era usar fracciones para convertirlas a unidades. Pero pues el maestro el primer día ya me dijo que pues, me fuera para atrás porque no saben ni siquiera lo de fracciones. Entonces improvisé literalmente en ese día. Y pues me fui más como que a que supieran que es una fracción y después que supieran al menos las fracciones propias. Así que hice ejercicios como de pues, con material, con una hoja, la cortaba por ejemplo, le decía cuántas partes sacaron, después que me lo representaron de forma o sea, con dibujos. Y pues veía que los más destacados tenían mucha como no sé si era que no sabían nada o no sabían cómo plasmar lo que conocían ahí, porque
Algunos me entregaban, pues literalmente, por ejemplo, un círculo, parten un medio y representan pues, un color, pero me lo daba todo. Entonces, como que te dan la idea, pero no la plasmaban bien. Así que pues estuve trabajando mucho eso de la manera gráfica y pues también después implementé ya lo que eran como problemas, donde tenemos que convertir fracciones en dinero, que es como que lo más convencional. Aquí un alumno de los más desarrollados llamado Miguel era el que pues prácticamente veía que no tenía como progreso. Así que le dije, a ver, ¿te gustan las fracciones? Y yo desde un inicio les dije que pues me dijeran las cosas como son. O sea, si no les gusta, digan, no me gusta la verdad. No pasa nada. Por ejemplo, a mí no me gusta lo de geografía, les dije de niño, me gustaba la geografía. Sin embargo, me sigue pues como que también les gustando. Que si historia no me gusta la historia, no pasa nada. Y ya pues entraron con confianza y le pregunté a Miguel que pues por qué no le gustaron. Y en pocas palabras, ¿por qué no le gustaron? Dije, ok, ¿y crees que son necesarios? Pues se queda como que pensando, como que no capta, ni siquiera nosotros a veces captamos lo que son las fracciones en la vida cotidiana. Entonces, pues ya implementé pues una situación de él que, bueno, Miguel, imagínate que mamá te manda la plata por un kilo, no sé, y pues el kilo vale, no sé, 120. Y pues ya vas bien contento, todo, ¿no? Y le dices al carnicero, pues, ¿cuánto está el kilo de ayer? Pues en 120. Sin embargo, tu mamá te quedó medio kilo. Y el carnicero te dice, no, pues te lo doy en 80. ¿Se lo compras o no? Y Miguel dijo que sí. ¿Seguro? Yo sí, pues se lo compro. Ahora vamos a ver, si el kilo está en medio kilo, ¿cuánto costaría? Pues ya todos estaban haciendo cálculos. No, pues que salen 60. Y ya, 60. Y expliqué un poquito más. Y dije, mira, te robaron 20 pesos. Y ya compré que y pues ya no sé, como que eso de como que un clic, porque en cuanto a lo que era fracciones, yo te andaba como que más centrado en resolver problemas, o sea, participaba más a pesar de que no supiera mucho. Sin embargo, pues como que al finalizar ya la jornada, pues me quedé con incertidumbre de los mismos alumnos. ¿Por qué? Porque sí mejoraron, pero no mucho, ¿no? Reconocieron más las fracciones. En cuanto a ciencias naturales, pues igual era el aprendizaje que describieran características del ecosistema y las transformaciones provocadas por las actividades humanas en su dinámica. Pues en general en esta materia enfoqué mucho la tecnología, puse videos, los audios, los puse a investigar y también era de investigar para que nos hablaran de las especies endémicas. Entonces lo que hice fue como que ponerlos en equipos basándome un poquito en el sociograma. ¿Por qué un poquito? Porque siento que el sociograma quizá pues te da cierta información. O sea, por ejemplo, hay personas que son como que muy pues solitarias, por así decirlo, pero porque les gusta trabajar solos. Y eso no quiere decir que porque no se junten con él, trabajan mal. Entonces, le voy a decir información para hacer ese equipo. Y pues ya al hacerlos, hubo un equipo nada más que siempre pues como que me exigía más a mí, en el sentido de que tenía que estar pendiente de ellos. Hay un alumno que se llama Iker. Él es un alumno muy sobresaliente, la verdad, pero es muy individualista. O sea, no sabe trabajar en equipo. Y lo asigné de tutor, entonces también como que con su compañero no... Hubo un tiempo en el que nomás no le ayudaba. Y el compañero iba conmigo y me decía, oye, no me quiere decir las explicaciones. El punto es que en esta asignatura lo que logré fue que ese equipo sí trabajara ahora sí, porque las anteriores jornadas de lo que recuerdo, no recuerdo lo que vimos, pero en sí lo que les pedía no me lo entregaban, porque cada uno hacía su trabajo y en esta no ya me entregaban todo su grupo. Entonces fue un avance ahí por mejora. Y pues también lo que vimos fueron especies endémicas, pero las que ellos quisieran como explicar. O sea, llevaban una no era por equipo, era individualmente.
y ya nada más era como que pasaran y expusieran todos. Y ya los demás alumnos les sugerían o les preguntaban. Incluso pues también era como que pues un dato favorable a la empatía. ¿Por qué? Porque todos se van a pasar. Entonces no había quien se burlara o que dijera las cosas de ellos. Y pues ya después las y nada más le faltó lo de pues el test de planes de aprendizaje, pero pues ahí vi que eran todos kinestésicos, entonces por eso implementé lo de investigación. Dije, no, pues investiguen mucho, ellos mismos se organicen y todo eso. Y en cuanto al sociografo, pues ya lo expliqué. También me pasó poquito, no. Y en cuanto a socioeconómico, pues no me sirvió mucho. ¿Por qué? Porque el maestro ya me había dado esa información de que les podían decir que les materiales entonces estaba en una situación económica joven. Y pues nada más lo único que me llevo de ese grupo es que pues, son muy buenos alumnos, pero pues hay que trabajar mucho trabajo colaborativo. Espacio para los comentarios, las observaciones. Diana. Bueno, yo al igual que eso concuerdo que hay alumnos que son como muy individualistas. Por ejemplo, en mi caso el Aaron es un niño que mi respeto, porque es un niño como dice, claro, a él le encanta encontrar la geografía, le preguntan cualquier capital del mundo y se la sabe decir. Como que le gusta mucho ese ámbito. Entonces, cuando nos vamos a trabajar en equipo, hacer las actividades, pues lo que yo notaba que él las hacía primero y él después los compañeros. Entonces, así no es. Entonces, es que traten de hacerlo al mismo tiempo, pero que su maestra es que no es rápido como yo. No se da prisa, ese no nos está practicando. Como que él quería que sus compañeros fueran igual que él, pero pues lamentablemente no todos los niños tienen las mismas habilidades o capacidades que él. Entonces, siento que es como una cosa que todos encontramos en nuestros grupos, que debemos saber cómo usar eso. Porque, por ejemplo, yo con Aaron lo que hacía era juntar un equipo donde hubiera con niños con dificultades o más, para que fuera como de esos tutores, pero él los apoyaba. Entonces yo tenía la certeza de que ese equipo iba a hacer el trabajo porque a los iba a sacar adelante, iba a sacar a los. Entonces utilizar las habilidades de Aaron para yo ¿Alguna otra recomendación, alguna retroalimentación que le quiera dar al compañero? Yo también utilicé la asignación de monitores, que tú lo mencionas como tutores. ¿Cuántos tutores además de Iker designaste? Bueno, sí, para los reservados. Y por ejemplo, ¿asumían de manera negativa su rol? Además, aparte de Iker. No, nada más Iker fue como el que más como que tuvo. Porque los demás sí le decían es que sí le dedico, pero pues obviamente como que entraban en el... ¿Disputa? No en disputa, pero sí en negarse. Porque te decían que no hace caso. Pero pues se entiende porque hasta nosotros decimos... Bueno, algo de lo que yo rescato en mi práctica fue que la maestra designaba líderes de equipo. Me decían, maestro, yo soy la líder, yo soy el líder. Dije, yo lo manejo como representante, ambos tienen el mismo nivel de liderazgo, pero me voy a enfocar contigo para designar o que me compartas si ya están las actividades elaboradas por el equipo. Una vez que están hechas, me las compartes y ya lo yo las reviso. También para que no entren en situaciones ya personales. ¿Algún otro comentario, chicos? Tú mismo, Gerson, al valorar tu presentación, ¿tú cómo consideras que puede mejorar o si modificarías algo, retomarías algo incluso de lo que ya han presentado tus compañeros, algún tipo de planteamiento? O sea, ¿qué podría fortalecer en este caso? Lo único que quería poner eran anexos, pero la verdad como que en la jornada pues te lo invitaba de repente más tomando y más por ejemplo de actividades. De hecho ya necesito un poco de eso compartimos de 4 días y pues ya se salía, ¿no?
en otro lado. Sí, esa parte de anexo con el fin de que sustentar lo que está haciendo. Sí, igual también considerar el diálogo, tenemos otro recurso potencial para fortalecer ese análisis para las siguientes ocasiones. Entonces, siguiente compañero. Yo les voy a presentar mi informe de jornada de prácticas, enfocándome principalmente en mi propuesta de innovación. Para esto, pues primero vamos a conocer el diagnóstico de mi grupo. Yo estuve en la Escuela Teresa Rodríguez Gasca. La escuela está dirigida por un director y un secretario. Hay 15 docentes a cargo de los grupos, un maestro de artes y un maestro de educación física. No hay docentes USAED y la distribución de las aulas es adecuada a excepción de 2. Para entrar a estas 2 aulas se tiene que pasar por un pasillo y el pasillo está oscuro. Específicamente para entrar a un salón tienen que pasar debajo de una escalera de concreto y esta escalera da hacia el aula de artes. No hay suficientes adecuaciones que faciliten el acceso a los niños con alguna discapacidad. En cuanto al contexto sociocultural, está ubicada en un medio urbano, la zona escolar es transitada, pero tranquila, existen pocos conflictos, el nivel socioeconómico es medio-bajo. Características de desarrollo y aprendizaje, trabajé con segundo grado, grupo A. Para entrar al salón de este grupo teníamos que pasar por la escalera de concreto y tiene un total de 30 alumnos, donde 17 son niños y 13 son niñas, con ayuda de una prueba aplicada a los estudiantes, tomando como referencia el modelo BAC. Se puede decir que el 50% de los niños son auditivos, el 26% visuales y el 23% kinestésicos. Alumnos con necesidades, no hay alumnos con discapacidad, pero sí niños que enfrentan barreras para el aprendizaje, son pedagógicas, actitudinales y de organización. En las pedagógicas tuve una alumna que se llama Naomi. Es la niña que presenta más rezagos, no sabe leer y tampoco escribir y contar, no sabe contar del 50 en adelante. Actitudinales, el grupo no presentaba emoción o interés por ciertas actividades que dejaba la docente titular, lo cual retrasaba las actividades porque al no tener interés, motivación, se atrasaban en realizarlas y esto atrasaba a todo el grupo porque si no terminaba la mayoría no podíamos avanzar con la siguiente actividad. Y de organización, esta es una parte que ya comenté en la clase de la maestra Lilian. Había un niño que a pesar de que nos alcanzaba a ver, se sentaba hasta en la parte de atrás porque no se había podido acoplar muy bien todavía al grupo. Y nivel de dominio de las competencias básicas, el 13%, esta información la rescaté de mi lista de cotejo. Aquí gracias a esta puedo decir que el 13% de los alumnos requiere apoyo en la solución de operaciones básicas, sin embargo demuestran mayor dominio al realizar series numéricas, ya que solo el 10% requiere apoyo, solo el 56% logra realizar una lectura de manera clara y adecuada a su etapa de desarrollo, donde solo el 53% llega al nivel de interpretación, ya que el 46% de los alumnos no logran comprender lo que están leyendo, no respetan signos de puntuación y no reflexionan sobre lo leído.
Bueno, ahora ya que vimos el diagnóstico, voy a presentarle mis temas. Los temas que yo vi, aquí está la propuesta de innovación en específico, fue la motivación extrínseca. La motivación extrínseca como estrategia didáctica en la lectura y el juego como técnica didáctica para abordar los contenidos y evaluar. Primero, con la motivación extrínseca como estrategia didáctica en la lectura, con el diagnóstico me di cuenta que los niños no tienen interés a realizar actividades. Específicamente, me centré en la parte de lectura. Cuando tenían que hacer actividades para leer, los niños no demostraban tanto interés. Entonces tomé esa problemática y decidí poner en práctica la motivación extrínseca. Entonces realicé una prueba para poder ver los hábitos de lectura de los niños. Aquí los que están en rojo son los que no tienen un buen hábito de lectura, los que están en verde sí, y hay otros que están en amarillo y son como que están en un nivel intermedio. Entonces, gracias a esto pude planear mis actividades, en las cuales lo llevamos a cabo. Flor nos había comentado que ella había llevado en su primera jornada libros, ya que su grupo no contaba con ellos. En esta jornada yo decidí implementarlo también porque mis niños tampoco tenían libros. Yo llevé algunos y las actividades que hicimos fue que yo se los empecé a presentar porque íbamos a simular estar en una subasta. Les di a cada uno dinerito falso y yo les iba a presentar los libros. ¿Cómo lo hice? Puse en práctica lo que hemos estado viendo con la maestra Manuela, de estar modulando bien la voz, de la expresión corporal. Entonces, gracias con eso, yo les presenté los libros. Les dije, Pinocho, de qué se trata y no sé qué. Los niños tenían que comprarme el libro si les llamaba la atención. Esa fue como la actividad de inicio. Y ya que una vez cada niño tuviera un libro, lo que íbamos a hacer es que terminaban de hacer la actividad que estábamos trabajando y podían tener tiempo de leer. Aquí es donde entra la parte de motivación. Me terminas una actividad, tienes tiempo de leer. ¿De qué otra forma se llevó a cabo? Los martes se designó un tiempo para que pudieran leer el libro. Si acabamos todas las actividades, tenían más tiempo para leer porque era un tiempo destinado a la lectura. ¿De qué otra forma? Los niños llevaban, más bien les di un pequeño anexo, un registro de lectura donde estaban todos los títulos de los libros y tenían que ir coloreando cada libro que estuvieran leyendo. Si se acuerdan, el otro tema que les dije fue el juego como técnica. Desde un principio les comenté que íbamos a estar haciendo un juego, una competencia en donde por ciertas actividades iban a ir recibiendo puntos. Ese anexo de los libros de registro de lectura valía puntos. Cada niño lo iba a ir llenando. Si el niño que consiguiera más libros, o bueno, que hubiera leído más libros, iba a conseguir 10 puntos. De esta manera yo podía llevar un mejor registro de los libros que ellos ya habían leído, pero también yo me daba cuenta si leían o no, porque por cada libro que leyeran me tenían que contestar 3 preguntas. ¿Quiénes eran los personajes y de qué se trató? Y me hacían un dibujo. Esto era para poder trabajar con ellos la comprensión lector y que yo me diera cuenta de que estuvieran leyendo. Para esto yo tenía que conocer los libros, porque si yo veía que su redacción era como, por ejemplo, que me hablaban de Cenicienta, de una niña, de una calabaza y de una hada madrina, entonces yo tenía que hacerles más preguntas para que si se les dificultaba escribirlo, que yo me pudiera dar cuenta al momento de preguntarles de manera verbal. Esta actividad la trabajé con la niña Naomi, que es la que tiene una barrera de aprendizaje pedagógica diferente, porque como no sabe leer, no la dejé sola con el libro. Con ella estuve trabajando primero con una plantilla que me dio la maestra titular, que era de sílabas. Veíamos por cada día las sílabas. Por ejemplo, un día trabajábamos con la sa, y ya sapo, sandalia, sandía, leíamos las palabras que venía en la plantilla que me dio la maestra. Y ya después con el libro que ella
tenía en ese momento, buscábamos ahí todas las palabras que tuvieran esa sílaba. Las leíamos y después las tenía que escribir en su cuaderno para poder repasar. De esta manera ella podía ir llenando su registro de lectura. Tenía que ir buscando la sílaba y poderla escribir en su cuaderno. Esta actividad me sirvió porque los niños demostraron un mayor interés. Aquí este es un fragmento de mi diario, donde uno de los niños que no tenía, que estaban en color rojo de la lista de la prueba que les hice para ver sus hábitos de lectura, fue el primer niño que me dijo si se podían llevar los libros a su casa. Yo esta parte no la había considerado porque los libros no se quedaban en el salón porque la maestra me dijo que de preferencia me los llevara. Y hasta que después me pidieron los libros para su casa fue cuando accedí a que los niños se los empezaran a llevar. De esta manera pude ver un mayor avance en cuanto a la lectura de ellos. Ahora, el juego como técnica didáctica para abordar los contenidos y evaluar. En esta parte, dentro de la motivación extrínseca, está que pueden realizar diversas actividades para que el niño se motive a hacerlas. Yo en este caso hice el juego, como ya les dije, al principio de la semana les expliqué que íbamos a estar haciendo diversos juegos porque íbamos a hacer una competencia. Cada actividad que hiciera valía ciertos puntos. El niño que al final de la jornada tuviera más puntos iba a hacer que se llevara un premio. Para esto también implementé una lista de registro, la cual estuvo pegada en el salón para que los niños estuvieran viendo su avance, y yo llevaba aparte también un registro, pero este era más para que ellos se motivaran, para que si no tenían muchas estrellitas y veían que sus compañeros tenían más, pues trabajaran más. Con estas actividades, yo por ejemplo en español, la dinámica que llevé fue que vimos los signos de puntuación. Por cada día vi un signo: lunes punto, martes coma y miércoles signos de interrogación y de admiración. Mi dinámica fue explicarles yo con material, con historias, y ya después lo escribía en el pizarrón y los niños lo escribían. Al finalizar, realizábamos un juego para poner en práctica lo que les había explicado. Así fue mi dinámica. Puede sonar un poco aburrida, pero realmente me funcionó con los niños porque ya después de hacer las actividades podíamos poner en práctica lo que estábamos viendo, y así como que se motivaban a hacer las actividades escritas porque sabían que después venía el juego. Además sabían que si me terminaban el escrito de manera correcta, que estuviera bien copiado, porque a veces no copiaban bien, iban a ganar un punto. Los puntos se les iban a ir acumulando. En matemáticas, mi aprendizaje esperado fue calcula mentalmente sumas y restas de números de 2 cifras. Por lo tanto, para aumentar los resultados de mi tabla de control, atendiendo al indicador realiza operaciones mentales básicas, llevé a cabo un juego. Primero, 2 niños pasaron al frente y jugamos como 100 mexicanos dijeron, donde yo les hacía una operación y ellos tenían que realizarla de manera mental. Quien me la contestara primero se llevaba un punto. Esta actividad de inicio la realicé con el propósito de que los niños estuvieran frente a un reto, de que se sentaran y si no habían conseguido el punto, pensaran como ¿qué puedo hacer para poder ganar a la próxima? Entonces, de esta manera, después de haber jugado, yo les expliqué con ayuda de un diagrama cómo podían realizar las operaciones mentales. Entonces, después de esta explicación, realizamos nuevamente el juego. Así fue la dinámica de la semana. Practicamos con el diagrama, ellos realizan actividades solos y después jugamos. De esta manera, yo pude ir viendo el avance al momento del juego y iba comprendiendo en realidad cómo hacer las actividades, porque si ya se tardaba menos un niño en contestarme la operación, yo iba viendo quién iba logrando el aprendizaje. Y aquí está la lista de cotejo. Esta fue al inicio de la jornada, en los días de observación y ayudantía, y esta fue al final de la jornada. Si bien no desaparecen todos los rojos. Por ejemplo, tuve otra niña que tiene también rezago, se llama Katherine, pero no fue en toda la jornada, fue hasta el viernes.
Entonces el viernes fue mi día de evaluación y pues no la pude evaluar porque realmente con ella no trabajé ningún día. El viernes, como les dije también, yo lo utilicé para evaluar, pero no les di examen. Utilicé el juego para evaluar. Realizamos diversas actividades que estuvimos haciendo también a lo largo de la semana. En español había llevado un tablero para hacer como serpientes y escaleras, pero era de signos de puntuación. Por cada casilla había una pregunta, por ejemplo, ¿para qué sirve el punto? O escribe una oración donde utilices la coma. Pero cuando lo estábamos haciendo, los niños empezaron a platicar mucho. Y fue tanto que empecé a guardar ya el material y fue hasta entonces cuando se empezaron a callar. Yo en ese momento llevaba otra hojita por si teníamos tiempo de realizarla, pero se las di y con esa evalué porque ya no la pude continuar porque el grupo no se cayó. Entonces ya les di un anexo. Mi idea era no hacerle un examen escrito, porque de esta manera también me ayudaba a evaluar a Naomi, porque Naomi ya no tenía que leer o escribir. Y pues ya hicieron el anexo y ya hasta después les comenté que si queríamos seguir haciendo los juegos teníamos que guardar silencio porque el ruido distraía, y fue de la manera en que me hicieron caso. Continuamos evaluando las siguientes actividades con diversos juegos. En conocimiento del medio, lo que hicimos fue, estuve trabajando con las actividades de concientización sobre los niños con discapacidad. Entonces se tapaban los ojos y tocaban algunos materiales para adivinar qué era. Si adivinaban, se llevaban puntos. Y pues de esta manera pude llevar a cabo mi propuesta de innovación, que fue la motivación extrínseca. Sí vi un avance en los niños porque querían al principio conseguir sus estrellas, pero ya después fue que querían realizar los juegos porque les gustaba. Era de que yo llegaba y maestra, vamos a jugar así, mexicanos dijeron, y ya es que querían pasar al frente y hacer las operaciones de manera mental. Y yo de esa manera pude ir viendo que realmente se estaba logrando un aprendizaje. Se puede ver o se puede percibir quizá la motivación extrínseca como que los niños hacen las actividades por ganar el premio, pero mi visión puede ser que con la motivación extrínseca se puede ir guiando al niño para que logre la motivación intrínseca. Ya el niño empieza a hacer las cosas porque le gusta, ya no tanto por lo que va a lograr. Y pues eso lo pude ver con mis resultados porque ya después empecé a trabajar muy bien con los niños, a excepción de esta parte de la evaluación de español. Y en formación también fue una parte donde no la veo exitosa porque no toqué ese tema, no lo pude ver. Aquí es un área de oportunidad que yo veo hacia mí, porque me falla todavía la organización de mis tiempos. En unas actividades yo me extendía demasiado y tuve que robar todo el tiempo de las 2 sesiones de formación cívica. Y pues ya sería. Muy bien, ¿algún comentario, chicos, abajo de nuestra materia? Observaciones, recomendaciones. Recuerdo que realizaste primero para determinar el nivel. ¿En qué consistió? Para tu prueba, ya ves que habías dicho que es una prueba para ver el nivel en el que estaban tus alumnos de lectura. Hábitos de lectura. Sí, les pregunté si les gustaba leer, si leían en casa, si tenían libros en casa y si les gustaba leer su libro de lecturas. Y con la pregunta de si tenían libros en casa, con esa como que hizo un clic en mi cabeza, en mis ideas, en el momento en que los niños me preguntaron si se pueden llevar los libros a su casa. Yo no lo había considerado en que a pesar de que yo tenía mi registro de que los niños no tenían libros en casa, en ningún momento se me ocurrió que los niños se los empezaran a llevar. Hasta que me preguntaron. Entonces yo dije, si yo quiero formar un hábito de lectura en casa, los niños se tienen que llevar los libros. Entonces fue ahí como que también, con la lista, con la prueba que les hice, pues sí se me hizo como más obvio que se los tenían que llevar. ¿Algún otro comentario, chicos? Solamente quiero hacer un comentario. En mi test de canales de aprendizaje, a pesar de que mis niños salieron que la mayoría era auditivo, yo me decidí a hacer algo para que
el juego, pues yo hice los juegos, que puede ser algo difícil y lo fue al principio porque yo hice que los niños se adaptaran a mi didáctica, yo no me adapté a las de ellos. Ese puede ser mi error, que por eso me haya costado en un principio, pero después los niños fueron reaccionando bien, porque también los juegos estaban atendiendo a las necesidades de los niños y a los gustos e intereses que ellos tenían. Pero quizás sí pudo haber sido mi error que yo hiciera que los niños se adaptaran a mí y yo no a ellos. Bueno, igual va para todos los compañeros. Por ejemplo, mencionabas acerca del uso de los tiempos, que consideras como una de oportunidad. Ahí también lo que les invitaría es a cuestionarse qué tan pertinente es la aprendizaje. En este caso, cuando estamos trabajando con distintas asignaturas, por lo siguiente, ustedes llevan esta visión ya de innovación, de integrar, de relacionar, en este caso, contenidos curriculares, y esto puede ser incluso algo favorecedor para que los niños construyan alguna actividad donde estén integrando, relacionando distintos contenidos. O sea, aquí tendríamos que valorar cuál es la visión de la docente titular, de los niños. O sea, esto sería evidentemente de manera gradual, pero quizás no estés teniendo algo así tan negativo, o sea, dentro de tu práctica. De hecho, al contrario, si existiese esa oportunidad para estar diseñando alguna actividad, que los niños tengan la oportunidad de producir algo donde estén utilizando y apropiándose de información, de contenidos, de habilidades, incluso, por ejemplo, de matemáticas, de español, como estuviste trabajando, y de manera muy evidente, o sea, esto sería incluso algo favorecedor, porque ellos estarían dándole un uso a todos esos componentes que tú abordaste ya de manera integrada, porque de hecho es lo que buscamos. Cuando buscamos que un niño, por ejemplo, utilice estos aprendizajes ya en la sociedad, estamos favoreciendo un pensamiento dicotómico donde el niño está involucrado de una manera de pensar distinta, donde está relacionado, ya no se fragmenta, ya no se ve algo aislado, e incluso fomentamos e impulsamos este tipo de capacidades que ya los niños no vean algo separado. Por ese lado, quizás a mí me parece que estuvieras fragmentada, pero tendríamos que valorar también siempre cuáles son las condiciones. Si esa escuela, esa maestra, esos niños, porque incluso a veces los padres de familia, dentro de su lógica, llegan a considerar como eso, ¿verdad? Cuando estamos trabajando de esta forma, ¿verdad? Por eso ahí los invitaría a que siempre se cuestionen cuáles son las condiciones que hay en ese lugar, cuál es la visión del docente, incluso de los mismos niños, porque a veces los niños también son quienes plantean eso, que bueno, ¿qué vamos a estar trabajando? Como están tan acostumbrados a esa división del trabajo, puede ser incluso algo que llegue como a incomodar al docente, pero tendría que hacerse explícito, comentarles en qué consiste el planteamiento del proyecto principalmente, porque esto integra así de manera interdisciplinaria, lo que ustedes van a estar desarrollando, que ya después pueden trascender a mayor complejidad en este proceso, pero sí que se lo lleven como un cuestionamiento. Bueno, pues, muy bien, vamos a pasar con el América, percibo cierto interés. Dice que estás preparado.
continuación les voy a presentar los resultados obtenidos durante mi jornada, bueno, mi segunda jornada, y respecto a mi propuesta de innovación. Voy a leerles también algunos de los fragmentos que recuperé en mi diario, que nos mencionó el maestro que hiciéramos énfasis en eso y para recuperar información. Yo estuve realizando mis prácticas en la Escuela M. Teresa Rodríguez Gasque en el turno vespertino, en el grupo de cuarto B. Este grupo era un bastante indisciplinado. Bueno, voy a comenzar desde el principio. Primero, cuando llegué, apliqué mi test, de los estilos de aprendizaje para saber qué estrategias iban a implementar con mis estudiantes. Y luego de esto, el test sociométrico. Para ver la relación que tenían los estudiantes y para saber cómo iba a elaborar yo mis equipos. Cuando tuve todos estos resultados, primero realicé un diagrama, ¿cómo se llama diagrama? De sociométrico, en la aplicación de ED, y pues esto me permitió ver como los grupos, de hecho los tengo aquí, y también recuperé la información de los tests de estilo de aprendizaje. Por lo que se puede ver, pues la mayoría del grupo todos eran kinestésicos. El color verde representa kinestésico, el amarillo visual y el naranja auditivo. Y pues la mayoría eran kinestésicos, pero noté que muchos niños tenían como dos estilos de aprendizaje, pero la mayoría estaba en el kinestésico. Entonces, al momento de decidir en cuál dejarlos o tomarlo en consideración yo en mis documentos, los dejé como kinestésicos. Y las actividades que apliqué pues fueron kinestésicas, para niños kinestésicos. Ya para comenzar a elaborar mi propuesta de innovación, pues primero tenía que saber cuál era el problema fundamental, el principal, para poder yo atacar esto y realizar acciones pues para mejorar. Realicé mi diagrama de árbol, como se puede observar aquí, y pues noté que el problema principal era la indisciplina. Y pues esto causaba en el grupo la agresividad, la falta de atención y pues que no realizaban las actividades que se les solicitaban. Lo que ocasionaba esto era la falta de buenas relaciones, que los estudiantes no interpretaban información y la interrupción constante de clases. Realmente era un grupo en el que no los podías mantener en silencio. En todo momento andaban de un lugar a otro, no hacían nada, no trabajaban. No generalizo porque había unos alumnos excelentes, pero pues la mayoría era esto. Entonces no tuve el apoyo de mi docente, la verdad, no me apoyó en nada. Todo lo que hice, pues lo hice yo. Realmente la docente no me apoyó en ningún momento. Entonces lo que yo hice fue ver cómo podía atacar esto. Primero, para la falta de buenas relaciones, apliqué estrategias socioemocionales. Me centré en el autoconocimiento. Me dirían, si no se puede relacionar con otra persona, quizás el problema está en la autorregulación y en la empatía. Sí, está ahí. Sin embargo, para que una persona pueda autorregular sus emociones y tener buenas relaciones con los demás, primero se debe conocer a sí mismo y pues saber cómo se siente, para de este modo tener empatía con los demás. Entonces trabajé el área de autoconocimiento con mis estudiantes y para esto implementé el semáforo de las emociones. Estos son algunos de los trabajos de los estudiantes. Les voy a compartir un poquito del fragmento que recuperé de esta clase. Realmente me di cuenta que los estudiantes no sabían identificar sus emociones ni lo que sentían. Entonces me centré en eso y lo que me sorprendió fue que muchos niños no sabían qué era lo que estaban sintiendo. Anoté las situaciones de 3 niños. La primera fue la situación de Naomi. Naomi era una niña que pues presentaba mucho rezago, no sabía leer ni escribir. Entonces con ella trabajé otras actividades más relacionadas como a que me expresara su conocimiento de forma verbal o mediante dibujos, una representación gráfica.
Naomi, maestra, yo me siento muy colorida. Maestra, colorida, entonces quieres decir que te sientes feliz. Naomi, no maestra, me siento colorida. Maestra, colorida quiere decir que te sientes como contenta, alegre, ¿sí? Naomi, sí. Aquí nos podemos dar cuenta que la niña se sentía feliz, pero no sabía expresar la emoción que estaba experimentando. Luego tengo la situación número 2 de Ramón. Maestra, muy bien. Entonces ahora escríbeme por qué te sientes así. Ramón, maestra, yo me siento como enojado. Maestra, ¿enojado por qué? Ramón, no lo sé, maestra, solo me siento así. Y este niño tenía muchos problemas para relacionarse con los demás, siempre se estaba peleando y la mayoría del tiempo estaba enojado, pero pues no sabía por qué estaba enojado. Y situación 3 de Alonso. Alonso, maestra, yo estoy triste. Maestra, ¿por qué? Alonso, no sé, maestra. Maestra, ok chicos, no se preocupen, ahorita vamos a trabajar en identificar cómo nos sentimos y el porqué de esta emoción. Entonces, esto lo recuperé yo de mi diario y aquí fue donde me di cuenta que los niños realmente no se sabían pues ni autorregular ni tenían autoconocimiento de sus propias emociones. Entonces, para esto apliqué primero el monstruito, que fue el que les mostré ahorita de los niños que colorearon pues, cómo se sentían y lo colorearon del color que ellos quisieron. Y también el semáforo. El semáforo iba más encaminado a la autorregulación de las emociones. Se los expliqué, contaba con 3 colores, el color verde, rojo y amarillo. Primero iba el rojo, que significaba detente, y el amarillo, analiza. En esta parte les pedía que pensaran en las posibles situaciones del problema que pues, estaba suscitando y también en las consecuencias que podían tener al actuar de alguna manera. Y ya el verde consistía en que escogieran la opción que más les convenía. Y pues de esta manera obtuve muy buenos resultados, la verdad, porque ya al final los niños ya se podían, bueno, ya sabían qué emoción estaban sintiendo y ya también se autorregulaban, cosa que al principio no hacían. También otra cosa fue que la maestra no tenía como tal las reglas dentro del salón. O sea, tenían un reglamento, lo tenían en su libreta firmado, pero pues no conocían ni sabían de qué trataba. Entonces yo hice un reglamento con mis estudiantes, pero los hice partícipes a todos, para que estuvieran conscientes de las reglas que iba a haber dentro del salón y de esta manera no me pudieran decir, no maestra, es que usted nunca dijo. Y también lo pegué al frente de la clase. Entonces enumeré las reglas. Y siempre, por ejemplo, cuando estaban hablando, decía regla número 3, ya no había necesidad de llamarles la atención, ya solamente yo decía regla número 3, todos volteaban a ver y era guardar silencio, entonces ya guardaban silencio. Y me funcionó muy bien porque incluso ellos mismos, cuando sus compañeros estaban haciendo alguna acción que no debían de hacer y estaba en el reglamento, por ejemplo, había una de guardar silencio durante la clase y otra era ponerle atención a la maestra mientras está explicando. Entre ellos solitos se decían regla número 7, regla número 1 y entonces me funcionó muy bien porque ya no tenía que tanto intervenir yo, sino que ellos mismos pues ¿no? ¿Y qué más? Lo conocía a la docente y lo conocían los padres de familia. Sin embargo, pues a la docente pues como que le pedí de favor que se lo mandara a los padres de la familia. Sí lo mandó, pero como que no estaba muy de acuerdo con el reglamento, pero fue algo que yo implementé y que a mí me funcionó muy bien. Y pues de hecho se lo quedó el reglamento. Y pues ya de esa parte, ¿qué más les iba a comentar? También los niños no trabajaban, no tenían gusto por el trabajo, o sea, no querían hacer nada. Entonces yo lo que hice fue modificar mis actividades, porque también como lo comenté en una ocasión con el maestro, eran niños muy kinestésicos, entonces necesitaban moverse, necesitaban ser parte de la actividad, no solamente estar sentados. Así que apliqué muchas actividades que implicaban que los niños fueran parte de ellas, como juegos, dinámicas y también algunas estrategias. Utilicé el principio del dúo, el de motivación y interés, y apliqué estrategias para motivarlos. Les di estrellitas conforme iban terminando una actividad y si se portaban bien y guardaban silencio pues durante toda la clase, y también algunos obsequios cuando trabajaban siguiendo todas las reglas. Y esto me funcionó muy bien porque todos hacían sus actividades y me entregaban a tiempo, y lo que me gustó fue que los niños ya hacían las cosas porque ellos querían, ya no tenía que andar atrás de ellos
diciéndoles que trabajaran, sino que al contrario, ellos llegaban y me preguntaban qué iban a hacer. En donde me di cuenta de esto fue más en la materia de historia y de ciencias naturales, porque anteriormente la maestra solamente las trabajaba con resúmenes y pues yo cambié esto. Yo lo trabajé con ciencias, me tocó ver lo de los estados de la materia, entonces yo llevé agua y algunos objetos sólidos y inflé algunos globos. Y esta clase se las expliqué como un poquito más dinámica y los hice parte de ella. Y pues ya siempre que teníamos estas clases me preguntaban, ¿y ahora qué vamos a hacer, maestra? Y sacamos nuestra libreta, pero mostraban más interés por mis actividades y pues por las clases que les impartían. Entonces pues yo me siento muy satisfecha por todos los resultados que logré, porque anteriormente los estudiantes que no entregaban ninguna actividad, que no hacían nada, que se la pasaban platicando, pues ya me entregaron las actividades y mostraban mucho interés y gusto por hacerlas. También poco a poco fui logrando que ya guardaran silencio mientras yo explicaba y ya no había pues tanto desorden como anteriormente. Entonces para mí pues eso fue un gran logro. En cuanto a las dificultades, puedo decir que quizás fue el hecho de que nunca me había presentado un grupo así con estas características. Entonces sí fue algo complicado al principio porque yo no sabía cómo tratar o cómo actuar ante estos estudiantes. Pero pues ya después investigando y consultando a la maestra Lilia, que me dio algunos consejos de psicología y pues ya poquito más o menos fui sabiendo qué hacer con estos niños. Entonces creo que esa fue la dificultad. Sí había tenido anteriormente también otro grupo con indisciplina, pero era solamente indisciplina, sí trabajaban, pero en este de plano era indisciplina, no trabajaban, no hacían nada. Entonces sí, creo que esa fue la dificultad. En cuanto a mis fortalezas, pues puedo decir que fue la vocación y resiliencia. ¿Por qué? A pesar de que me enfrenté a muchísimos obstáculos, principalmente el de la docente titular, que no me apoyó en ningún momento, pues yo supe enfrentarlos y nunca me rendí, sino al contrario, todo me sirvió para seguir adelante. Y puedo decir que vocación, porque yo en algún momento platiqué con la docente sobre algunas actitudes de los estudiantes y pues ella simplemente me dijo, pues así déjalos, no es tu problema. Y pues muchas personas también externas, que no voy a mencionar nombres, me decían, no, pues es que en tu grupo como que no te enfoques o no te, ¿cómo decirlo? Sí, no te involucres, no te desgastes porque no es tu grupo. Y pues yo en algún momento pues lo analizaba y decía, sí, no es mi grupo, pero aunque no sea mi grupo yo quiero generar un cambio, porque a mí los niños realmente me importan. O sea, no me importa si la docente dice que esto y que no, a mí los que me importaban eran los niños. Y creo que yo tengo vocación, porque de haber sido otra persona hubiera dicho, no, pues tiene razón, no es mi grupo, sino que quieren aprender. Bueno, pero no, todo lo contrario. Siempre me esforcé porque mis niños realmente aprendieran, porque generaran aprendizaje y porque disfrutaran de lo que estaban haciendo y pues que disfrutaran del aprendizaje, que lo vieran como algo bonito, no como algo aburrido y innecesario. Y pues logré todo eso con mis estudiantes y ahorita me siento muy feliz porque sí logré un cambio en ese grupo, aunque pues lamentablemente ya no vamos a ir y pues ya ellos vuelven a la rutina con la docente, pero pues estoy segura que igual la docente pues si se quedó con el reglamento es porque lo va a seguir aplicando y pues yo espero, creo que dejé una semillita con cada uno de los estudiantes y pues estoy segura que va a ser de mucha utilidad. Muy bien. ¿Algún comentario para su compañera? Retroalimentación, adelante. Yo estuve con AME en la misma escuela y yo viví mucho ese proceso de AME con ella. O sea, a mí me consta todo lo que acaba de decir, porque AME sí llegaba también muy desanimada a veces porque nos decía, ay, es que la maestra escolar, no sé qué, el grupo, y pues sí, estuvo complicada su situación, pero también se veía pues también que AME quería dar lo mejor de sí para sacar el grupo adelante, lo cual yo siempre le aplaudí y le admiramos mucho porque pues sí llegaba con mucha, llegaba desanimada y también salía desanimada, pero la última semana se vio el cambio
porque empezó a tener resultados positivos, entonces ya había días en donde Ame salía más contenta con la respuesta de su grupo. Entonces, algo que debemos de tener es ser constante y si estamos viendo que algo nos está saliendo bien, pues ir por este camino e irlo trabajando más, que fue lo que estuvo haciendo Ame, y pues nos cuenta encontrado mucho. Gracias, Ma. Muy bien, cuando logras este cambio, América, ¿qué es lo que tú mantienes en cuanto a lo que implementaste? Ya sentí con el grupo, ¿qué fue lo que tú mantuviste para esta mejora? Las estrategias motivacionales y las estrategias socioemocionales. Las motivacionales, como el dar las estrellitas o obsequios, porque vi que era una forma de motivar a mi grupo para que entregara las actividades, pero ya después ya no solamente era por recibir la estrellita, como mencionó Omar, sino que ya lo hacían por gusto y porque ellos querían. Y las socioemocionales, porque considero que es muy importante que los estudiantes pues primero conozcan sus emociones, las autorregulen, porque pues de esta manera pueden relacionarse con los demás. Si una persona no tiene un buen control de sus emociones, realmente no puede generar un vínculo con los demás y no puede establecer buenas relaciones. Y esto pues le afecta a la persona, porque pues no va a poder aprender, porque para aprender, si nos vamos por ejemplo con Vygotsky, pues menciona que el aprendizaje también se aprende de los pares, entonces se va construyendo en conjunto con los demás. Entonces por eso considero que es muy importante que se sepa relacionar con los demás, y para ello pues se debe de trabajar primero la parte socioemocional. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí para que tengamos un proceso.